Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos una vez más a otra edición de Identidad desde Uruguay. En este caso volvemos a contar tras tiempo atrás con la voz y con las consideraciones de Jorge Schneiderman, psicólogo clínico y también colaborador de este espacio, por supuesto, y del mensuario Identidad. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Bueno, es un gusto, como siempre, Alejandro, charlar contigo y contactarme con la nutrida audiencia de Radio Sefarad en España y en el mundo. Esta vez para tratar un tema que realmente nos conmueve a todos y que nos ha dado mucha tela para cortar en la medida que desde el pasado 7 de octubre la escalada de violencia y todos los hechos han marcado la agenda internacional, ¿verdad? Desde luego que sí, una agenda marcada por esos ataques terroristas de Hamas y de quienes entraban, ¿no?, a territorio israelí, no solo haciendo captura de personas, sino también asesinando a sangre y fuego a civiles israelíes, una situación que ha desencadenado la actual, que todavía se está viviendo y se vive a nivel mundial. Son muchas las manifestaciones que podemos encontrar en medios de comunicación y creo que es precisamente eso lo que querías comentar, ¿no? Cómo se está tratando esta guerra entre Israel y Hamas. Exactamente, como bien planteaste, bueno, remedando el barbárico modus operandi de las hordas de cosacos que en la Rusia zarista devastaban los poblados judíos, sembrando el horror y arrasando con todo lo que encontraban a su camino. Miles de terroristas ingresaron el pasado 7 de octubre en territorio soberano israelí, matando a más de 1.400 personas, quemando, descuartizando, decapitando bebés, profanando cadáveres y secuestrando a más de 250 ciudadanos israelíes y de otras nacionalidades. Niños, adolescentes, adultos y ancianos fueron literalmente arrastrados hasta Gaza y sometidos a toda clase de humillaciones, ¿verdad? Las filmaciones difundidas por los propios perpetradores son más que elocuentes y no es preciso abundar al respecto. Una imagen, como suele decirse, vale más que 1000 palabras, ¿verdad, Alejandro? Y bueno, de hecho, resulta muy difícil poner en palabras o intentar significar la hazaña de quienes consumaron tamaña masacre en nada más ni nada menos que 22 localidades del sur de Israel, fundamentalmente comunidades agropecuarias y centros urbanos, donde miles de palestinos hallaron a lo largo de todos estos años la posibilidad de trabajar en armoniosa interacción con sus empleadores, ¿no? Yo recuerdo, yendo un poco a lo que es la esencia de lo que hoy queremos comentar, recuerdo que cuando el 27 de enero de 1945 las tropas soviéticas ingresaron a Auschwitz, estamos hablando del Ejército Rojo, gente que sabía de lo que eran los avatares de la guerra, lo que eran las calamidades de la guerra. Bueno, cuando encontraron ahí en Auschwitz lo que había sido esa máquina de matar, esos campos de concentración y exterminio, como que se sintieron realmente perturbados. Era inenarrable el cúmulo de emociones que estas personas experimentaron. De hecho, poco después, cuando los aliados norteamericanos ingresaron a Buchenwald, el propio Eisenhower enseguida solicitó que se tomara un registro pormenorizado de lo que había sido lo perpetrado por la máquina criminal nazi. ¿Por qué? Bueno, precisamente debido a que en un futuro, decía el propio Eisenhower, muy pocos habrán de creer la barbárica entidad de lo que estamos presenciando. De hecho, bueno,
no faltaron en esta oportunidad los neonegacionistas, aquellos que, más allá de la contundencia de los hechos, intentan negar, intentan ponerle un manto de duda a lo que fue esta terrible masacre, ¿verdad, Alejandro? Bueno, eso es lo que precisamente queríamos comentar en esta charla y en estas opiniones de Jorge Schneiderman a raíz de cómo se está tratando, cómo se lleva tratando ya más de un mes atrás. Grabamos a día 13 de noviembre, desde esa entrada el 7 de octubre. Todavía son muchos los rehenes. Parece que hay una negociación en marcha para algunos de ellos en estos momentos. Pero sí que nos gustaría, y sobre todo desde la perspectiva latinoamericana, al menos desde allá, desde Uruguay y países más cercanos, que nos cuentes un poco cómo se está tratando este tema, cómo comenzó sobre todo, porque al menos aquí en España, en Europa, hubo una empatía inicial hacia los israelíes que está derivando tras esas incursiones en Gaza en crímenes o al menos manifestaciones antisemitas a lo largo de muchas ciudades y bueno, se está generando un vademecum, ¿no? y una amalgama muy extraña y muy dolorosa, ¿no? para israelíes y judíos tras un mes de estos sangrientos ataques. Efectivamente, Alejandro, transcurridas las semanas se está registrando a nivel global un preocupante incremento del antisemitismo, quizás parangonable, ya lo que te voy a decir, salvando las distancias, a lo que acontecía en Europa hacia 1930, ¿verdad? Se alude permanentemente a los miles de desplazados palestinos que lamentablemente deben dirigirse hacia el sur de su territorio, pero en ningún medio son mencionados los más de 120.000 israelíes que debieron abandonar sus hogares. En tal sentido, el doble rasero es realmente una constante, ¿no? Se insiste hasta el cansancio en la desproporcionalidad de la respuesta israelí, sin mencionar siquiera los abominables hechos que precipitaron, ¿no?, las acciones de las fuerzas de defensa israelíes en Gaza. Las grandes cadenas mediáticas, como tú lo habrás constatado, proceden sistemáticamente a la difusión de comunicados y partes de guerra originados en el mismísimo comando terrorista que en su momento, por ejemplo, denunció el bombardeo de un hospital donde supuestamente perecieron 500 personas. Esa información no se compadecía en absoluto con la realidad. En tanto el misil había sido lanzado por miembros de la Yihad Islámica, el impacto no había sido en el edificio, sino en el estacionamiento del centro hospitalario y, como era de esperar, la cantidad de víctimas fue sensiblemente menor a la difundida inicialmente. Sin previa corroboración, grandes cadenas como CNN y BBC difundieron la falsa noticia, hecho que desencadenó virulentas movilizaciones antisemitas en distintas partes del mundo y, pese a la rectificación realizada tras la aclaración de los hechos, el daño a esa altura era irreversible. Y a las pruebas nos remitimos, ¿verdad, Alejandro? Allá en distintas capitales y ciudades de Europa, aquí en Latinoamérica, se sucedieron una serie de actos reivindicando la situación de los palestinos sin tener la más mínima idea de lo que estaba ocurriendo. Eso es algo que nos preocupa y mucho, sobre todo en esta región, ¿verdad? En esta región que parece no haber aprendido ciertas lecciones. No nos olvidemos que el atentado terrorista más terrible que padeció Latinoamérica en su historia fue perpetrado justamente por Hezbollah, patrocinado por Irán, en 1994.
La masacre perpetrada en ese momento dejó huellas indelebles en el corazón y en la memoria de los argentinos y del mundo entero, trascendiendo lo que obviamente son los límites de la comunidad judía. Sin embargo, vemos que en el vecino país, evidentemente, han sido muy tenues, muy tibios los intentos de aclarar definitivamente lo que fueron esos hechos, y más aún, con tristeza, hemos presenciado a lo largo de estos años la impunidad, somos testigos de la impunidad con que aún se mueven quienes pergeñaron justamente ese atentado. Incluso el gobierno argentino estableció un memorándum de entendimiento hace no muchos años con Irán. Eso nos preocupa y mucho. Nos preocupa también lo que pasa en otros países como Colombia, donde su presidente Petro es un manifiesto antisemita. Ni hablar de Maduro, este impresentable dictador que en algún momento solía hablar con Chávez a través de los pájaros y que ahora reivindica la condición palestina de Cristo, aludiendo incluso a su origen como ciudadano de Palestina, olvidando sin lugar a dudas que, bueno, que el nombre Palestina surge mucho después de la presencia de Cristo en este mundo. El nombre de Palestina es impuesto por Adriano, por el emperador Adriano, justamente para poner un manto de olvido sobre todo lo que era la historia y la pertenencia del pueblo judío a la provincia de Judea, ¿no? Que fue ocupada precisamente por el Imperio Romano en el año 64, ¿verdad? Y bueno, se le puso Siria-Palestina para infligirle aún más dolor a los judíos que estaban siendo echados de su tierra, en alusión a los filisteos, un antiguo enemigo que muchísimos siglos antes ya había dejado de existir en la región. Por lo tanto, el amigo Maduro debería recibir algunas clases de historia y además entender cuando alude al sentimiento de pertenencia del Islam en la zona. Pasarían nada más ni nada menos que 6 siglos hasta que surgiera el Islam, ¿no? Por lo tanto, creo que lo impresentable de este individuo se compadece también con lo que ha sido la debacle, ¿no? La decadencia que está padeciendo justamente el hermano país venezolano a instancias del chavismo y quienes le sucedieron. Luego tenemos en Chile también reacciones que son, bueno, quizás comprensibles en la medida en que hay una gran población en Palestina o que se autopercibe Palestina en Chile, pero bueno, es irreductible a la lógica la manera tan virulenta como este individuo, Boric, su presidente, hostiga permanentemente a Israel y al pueblo judío, por consecuencia. En la medida en que también cuando hablamos de antisionismo no hablamos nada más ni nada menos que de una manera solapada de ser un antisemita. Y de eso se trata, ¿no? El reverdecimiento de ciertos nacionalismos en el mundo, fundamentalmente en Europa, nos preocupa, ¿no? Porque remeda precisamente lo que aconteció entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo que fueron los prolegómenos de la Shoah. Y en fin, sabemos muy bien que son otras las circunstancias, son otros los escenarios, pero nos duele como judíos y nos duele como ciudadanos del mundo. Uh-huh. No olvidemos, Alejandro, de otros países se han unido, como Bolivia, que ha establecido ciertos acuerdos con Irán, y bueno, la presencia de ese régimen teocrático y sumamente hostil, acérrimo enemigo de los judíos y de los judíos, nos preocupa mucho acá en América Latina, ¿verdad?
Bueno, Jorge, gracias por este análisis. Se nos acaban los minutos. Sí que me gustaría que cerraras comentando un poco el desarrollo de esta guerra, porque hablamos de esa falta de empatía última hacia los ciudadanos israelíes, pero también estamos bombardeados, y utilizo esta palabra, con ese símil bélico, de imágenes de la Franja de Gaza, de dolor, de ciudadanos que se están desplazando, de personas que están también siendo atacadas, y no sé si predomina la imagen o el entendimiento. Estamos ante un conflicto de muchas décadas, de gran complejidad. No sé cómo puedes resumir en unos minutos tu visión ante esos impactos visuales en los medios de comunicación, y cuál es el análisis que puedes hacer. Bueno, desde la Guerra del Golfo, allá a comienzos de los 90 y hasta ahora, la mediatización de los conflictos, bueno, ha sido una constante, y creo que en tal sentido la guerra, que hoy por hoy es presenciada por millones de televidentes a través de la televisión y a través de las diferentes plataformas digitales, hace que el exceso de información no permita muchas veces decodificar adecuadamente lo que está pasando. Creo que el peso que ha tenido la imagen a lo largo de todas estas últimas décadas hace que muchas veces se deje de lado el análisis concienzudo, la lectura, el apelar justamente a las distintas miradas que desde ciertos lugares los expertos, los especialistas pueden verter, ¿no?, para echar luz sobre esto. Acá volvemos a la eterna confrontación entre Montescos y Capuletos, y creo que analizar este conflicto en base a buenos y malos, de acuerdo a nuestra posición dentro de este conflicto, creo que flaco favor le hace a la posibilidad de acceder algún día a una instancia de entendimiento. Creo que lo importante, y yo siempre lo comento esto entre amigos, a nivel de colegas, lo importante es poder no dejar avasallarse por el viruviru mediático, por el ruido mediático, tratar de ir a las fuentes, tratar de consustanciarnos justamente con esas fuentes de las cuales vamos a poder extraer elementos que nos permitan evidentemente marcar una adecuada posición. No obstante lo cual, creo que en este momento de incertidumbre lo que debe primar es la mesura, la ponderación y, por supuesto, desde nuestra condición de judíos, no cejar en el esfuerzo por esclarecer lo que está sucediendo, no incurrir en esa confrontación virulenta que proponen quienes generalmente propenden a sacralizar la muerte, el odio y a elevar a los judíos al plano justamente de, digamos, que pretenden ubicar la posición judía como la posición agresora o generadora de conflictos. Tenemos que evitar justamente esas instancias y bueno, simplemente creo que lo que resta es esperar que prontamente el ejército de Israel, que el pueblo de Israel pueda poner fin a esta situación, que sea prontamente derrotada este flagelo que es Hamás. Y por supuesto, creo que también es indispensable desenmascarar de una vez y para siempre el terrible rol que le cabe a Arabia Saudí, a Irán, a Qatar y a otros amanuenses de la región y del mundo que soliviantan permanentemente a las masas que muchas veces desde la desinformación incurren justamente en esto, ¿no?, en una reproducción de la tergiversación de la información. Por lo tanto, bueno, el mensaje ha sido este, Alejandro, y espero, por supuesto, que la paz sea pronto entre todos nosotros.
Bien, Jorge, pues que así sea. Gracias por compartir tu visión sobre este asunto aquí en Radio Sefarad con todos los oyentes que nos están escuchando, y esperamos una nueva colaboración desde el Mensuario Identidad contigo u otros miembros, otras personas que cada 2 semanas se acercan hasta los micrófonos de esta casa para compartir sus ideas y sus visiones a lo largo de diferentes temas. Este ha sido el de hoy, esta desgraciada guerra entre Israel y Hamás, que todavía está en curso y que, como Jorge dice, esperamos que pronto termine y se pueda encontrar una paz y un acuerdo entre pueblos. Gracias, Jorge, y hasta la próxima. Un abrazo grande, Alejandro. Hasta siempre.